Planteamiento pedagógico de José Antonio Encinas Franco. Nació en Puno el 30 de mayo de 1886. Sus padres fueron don Mariano Encinas y doña Matilde Franco. Estudió en la escuela dirigida por don José María Miranda y su educación secundaria en el Colegio Nacional de San Carlos, ambos en Puno. Fue formado como educador en la Escuela Normal de Lima, ejerciendo luego como director del Centro Escolar de Varones número 881 de Puno de 1907 a 1911. En Lima, ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual se graduó como doctor en letras y en jurisprudencia en 1918. En 1919 ingresa a la vida política y es elegido representante al Parlamento, siendo deportado por el régimen del presidente Leguía en 1923 a Guatemala. Durante su exilio fue profesor de la Universidad de Guatemala y consejero del ministro de Educación de ese país. Trasladado a Europa al obtener una beca, estudió en las universidades de Londres, Cambridge, donde obtuvo el grado de máster en ciencias, Bolonia, Padua y la Sorbona. En la Sorbona obtuvo el doctorado en ciencias de la educación. Se traslada luego a España y fue director del Pedagogium en Barcelona, España, en 1930. Después de la caída del gobierno de Leguía, José Antonio Encinas se reincorporó al Perú a comienzos de 1931 y fue elegido rector de la Universidad Mayor de San Marcos, gestión que terminó en 1932 al ser clausurada San Marcos por el presidente Luis Sánchez Cerro. En 1933 fundó con sus hermanas el Colegio Dalton de Lima. Entre 1935 a 1937, José Antonio fue profesor visitante en las universidades de Panamá, Bolivia, Chile y México. En 1931 fue desterrado por segunda vez. En 1936 fue elegido senador de la República, cargo que no asumió por anulación de las elecciones. En 1938, por invitación, visitó como conferencista a las universidades de Nuevo México, Arizona, Texas y Denver de los Estados Unidos. Fue conferencista especial del Instituto Hispano-Cubano de La Habana, Cuba, país en la cual asumió la jefatura del Departamento de Psicopedagogía del Liceo Aguayo en La Habana. De 1939 a 1945 residió en La Habana, laborando en la universidad de dicha ciudad y desempeñándose como consultor en asuntos educacionales. Regresó al Perú y es elegido senador por el departamento de Puno. En 1947 patrocina la creación del Instituto de Experimentación Educacional de Puno y asesora el ensayo del sistema de organización escolar por niveles de aprendizaje. Fue reelegido senador de la República en 1950, cargo que ocupó hasta 1956. En 1957 es elegido director del Instituto Indigenista Peruano y presidente del Instituto de Lenguas Aborígenes. La Facultad de Letras y Pedagogía de la Universidad de San Marcos le otorga el título honorífico de doctor honoris causa con motivo de sus bodas de oro magisteriales. Falleció el 10 de julio de 1958. Pues bien, pasaremos ahora a lo que es concepto de educación.
Para Encinas, él concibe la educación como un proceso social orientado a la educación y formación integral del educando, en el cual intervendrían tres aspectos, quienes serían la familia, la escuela y la comunidad. Considera también de que debería de buscar la incorporación efectiva del hombre en la vida social y que debe de tener trascendencia productiva a favor del desarrollo del país. Esto se debe de realizar bajo los principios de una educación nacional, popular y científica, de que también debe brindar a los alumnos una instrucción general social y técnica suficiente para permitirles una buena orientación práctica en la vida. También se desprende de la concepción y praxis educativa de Encinas que la educación implica un compromiso de la sociedad en su conjunto y más que nada en particular del educador, con la tarea de formar al educando sin distinción de raza, condición socioeconómica o credo religioso. La educación así concebida debería de estar atenta a las necesidades y aspiraciones del pueblo y orientar sus esfuerzos hacia la formación de un educando preparado para intervenir en las decisiones de su colectividad y en la formación del alma nacional. La comunidad y el educando se convierten de este modo en los ejes y protagonistas principales del proceso educativo. Para Encinas también, la educación en la escuela debería de promover el avance científico y tecnológico, tener en cuenta el conocimiento biopsicosocial del educando y la realidad económica, cultural y política del país, de esta forma promoviendo la igualdad social. Fines de la educación, según José Antonio Encinas. Bueno, este personaje aspira con su propuesta educativa a que la educación prepare al estudiante para que éste cumpla una función transformadora dentro de la sociedad, con la participación de los docentes. Y estos docentes tienen que tener el conocimiento socioeconómico y político de dicho país. A continuación se le dará a conocer algunos objetivos expresados en su obra pedagógica, como por ejemplo, promover en los alumnos los principios de libertad, de crítica y la participación activa de los agentes educativos en la educación, haciéndola democrática. Luego, conocer la naturaleza infantil para educar en razón de su realidad biopsicosocial. Otra, que es desarrollar una enseñanza orientada al contacto directo con las ciencias naturales y sociales como ejes de la formación espiritual y la comprensión de la realidad. Una más, que es ligar la educación con la historia y hacer participación al educando en la formación de la conciencia cívica. Hacer una educación humanista, respetando las peculiaridades del poblador y orientando la educación no solo práctica de los instrumentos del saber teórico y práctico, sino al desarrollo económico y social, como también diagnosticar la realidad del ambiente natural en el cual se desenvuelve la acción educativa, dándole orientación social al quehacer educativo. Bueno, ahora continuamos con las propuestas educativas. Encinas criticó los programas formulados por el Ministerio de Educación por no estar de acuerdo con las nuevas corrientes pedagógicas, y el señor propuso contenidos educativos que debían posibilitar una adecuada formación del alumno. Afirmaba que el currículo era bueno siempre y cuando reflejara las manifestaciones de la cultura social en el espacio y en el tiempo en que se vive. Al referirse a la historia, decía que como proceso servía para despertar y fortificar en los niños el sentido crítico. Al analizar la moral y la educación cívica que se enseñaba teóricamente en los centros educativos, decía que ellas deben aprenderse por la experiencia.
insistía en que solo organizando las materias en torno a problemas de la vida social se podría lograr un aprendizaje funcional. Sostiene además que las ciencias naturales serán mejor entendidas y utilizadas cuando giren alrededor de la higiene pública y privada. Menciona también que el trabajo manual y el dibujo deben ser aprendidos con un sentido práctico, es decir, cuando el niño ve que el objeto salido de sus manos tiene valor real y útil para la colectividad, recién aprecia lo que ha aprendido. Sostuvo también que la música y la educación física deben ser otras actividades de la vida escolar y que por lo tanto había que considerarlas en la formación de los maestros como en los programas escolares. Propuso también que la educación sexual debía enseñarse en la educación primaria. Continuamos con sujetos de la educación. El educando. José Antonio Encinas Franco propuso que el niño era el eje principal de la educación, por lo cual el niño es el educando. Era el sujeto con una potencialidad que tenía la capacidad de solucionar problemas que aquejan a su región y país. El niño trae consigo el proceso de raza, la historia de una familia, la influencia de una sociedad. Por eso el maestro tenía que conocer profundamente al niño, su identidad. Cuando se funda el Instituto Experimental de Puno, Encinas propuso que dicho instituto iba a cambiar el proceso de enseñar por el proceso de aprender. Encinas sostenía que el niño debe aprender por el esfuerzo propio, por lo cual era indispensable conocer profundamente su identidad del educando. Educador. El educador es el maestro que imparte conocimientos a sus estudiantes, por lo cual el maestro debe ser capacitado para que se encuentre apto para enseñar, no solo en la aula, sino también fuera de ella. José Franco Encinas también sostuvo que el maestro debía sembrar en la sociedad y trabajar por sus resultados durante todos sus días. Debía ser el mentor de conciencias, un conductor de multitudes, un arquitecto de gran envergadura. Comunidad. La familia es un agente de suma importancia y por ende indispensable para desarrollar la buena educación de los niños y jóvenes. Al respecto, José Franco Encinas decía que la presencia de los padres de familia en la escuela comúnmente se limitaba al acto formal de la matrícula o en los casos de irregularidad de conducta de los niños. Esto para agravar la situación del niño, pero no debía ser así. Más bien, las relaciones de los padres de familia y profesores deben convertirse en un intercambio de informaciones que permiten hacer más eficaz la acción educativa. Encinas también enfatiza que los maestros deben conocer la naturaleza de los niños. Ahora pasamos a los medios de la educación, donde José Antonio Encinas consideró los siguientes medios objetivos dentro de una propuesta educativa. El primero es el aula, donde debe ser un amplio anfiteatro donde el maestro analice y estudie el espíritu del niño y dosifique la cantidad de conocimiento de proporción a los valores mentales. El segundo es la biblioteca, que debe estar equipada convenientemente tanto para los alumnos como para los profesores. Segundo, el museo, el taller y el laboratorio, donde el niño experimenta los medios más eficaces para su formación. Sostenía que estos recursos debían permitir al niño investigar, hacer ciencia, satisfacerse sus curiosidades innatas. También propuso la escuela de trabajo en el Perú, la misma que es consecuencia del conocimiento profundo de las necesidades del país y que por lo tanto debería ser privilegiada.
También dijo una frase: la esencia es saber la orientación que debe darse a la escuela, el medio social y el económico, dentro del cual debe desenvolverse su actividad. Ello es fundamental para poder definir que los materiales de enseñanza que serían adaptados a sus fines. Encinas fue un promotor de las competencias deportivas que proponían la solidaridad y mantenían vivo el espíritu deportivo. Propuso también un recurso didáctico de los viajes a los distritos o localidades vecinas, para que los niños gocen de mayor libertad, experimenten formas distintas de organización al desplazarse fuera del aula y conozcan otros lugares.